Buenas noches amigos, mi nombre es Diego Martín Salazar Marín y esta noche les voy a hablar sobre otro hecho curioso y misterioso hallado en la web. Se trata sobre las famosas profecías de San Malaquías, ¿correcto? San Malaquías fue un santo que vivió en el siglo XII y lo curioso de este hombre, de este santo, era que él podía predecir y profetizar quiénes eran los futuros papas o los posibles candidatos a que se sienten en el sillón de San Pedro, en la ciudad del Vaticano, ¿correcto? Él profetizó sobre quiénes iban a ser los papas y cuántos. En una lista de este papa llamado San Malaquías, de este santo, hizo una lista de que en el Vaticano iban a haber 112 papas aproximadamente, ¿correcto? Y detalló proféticamente a cada uno de ellos con sus nombres o con sus apelativos, cómo irían a ser conocidos, ¿correcto? No solamente profetizó dónde iban a nacer o cómo iban a ser conocidos, o también sus escudos de sus familias, o también si en algunos casos iban a nacer durante un eclipse de sol o de luna, ¿correcto? Este papa llamado San Malaquías también profetizó sobre cómo iba a ser en el final de los tiempos la iglesia perseguida, ¿correcto? Si bien muchos lo han teorizado como el fin de los tiempos de la sociedad, la mayoría dice de que la iglesia católica, el Vaticano para ser más exacto, ha entrado en una especie de corrupción, cuando ha entrado algunos papas que no son tan buenos, sino que se rigen por unas órdenes que estarían ligados con la masonería, ¿correcto? Y San Malaquías predice de que cuando esto ocurra y la iglesia sea corrompida y corrupta, vendrá un castigo para esta, y que será de la mano del justo juez, ¿correcto? En aquellos tiempos estaríamos hablando ya que el Papa en estos tiempos sería uno que sería llamado Pedro el Romano, ¿correcto? Y sería el número 112. Lo curioso acá es que ha detallado a los últimos papas y con una precisa exactitud. El último papa sería Jorge Mario Bergoglio, ¿correcto? El que se ha puesto por él mismo Francisco I. El problema está en que si vemos por qué se pone el papa Bergoglio Francisco I, él dice que se trata por Francisco de Asís. Francisco de Asís era un papa de la ciudad de Asís, cerca de Italia. Además que el segundo nombre del Papa Francisco de Asís era Pietro o Pedro, al igual que también su padre. Y como vemos, el nombre del verdadero Papa es Jorge Mario Bergoglio, y Bergoglio es un apellido italiano, ¿correcto? Malaquías no sabía distinguir todavía entre los italianos, pero en su tiempo le llamaban los romanos. Además que este último papa, Francisco I, habla muy bien el italiano y prefiere hablarlo en vez del latín, cosa que es un poco curioso porque la mayoría de papas son a dar de hablar al mundo en latín y no en italiano. Él mismo, el Papa Francisco I, es un papa con unas ideas nuevas y revolucionarias dentro del canon y de las ideas del Vaticano, ¿correcto? Él hace varios juicios contra el Vaticano, exaltando la corrupción que existe y que no hayan hecho nada en favor de la gente, de los pobres.
Básicamente, él dice de que la Iglesia se ha dedicado a hacerse rico a los sacerdotes, obispos, cardenales, y se ha despreocupado de la gente humilde, del pueblo, de quienes sacan las limosnas, en otras palabras, por supuesto. Y eso le habría traído algunos problemas al Papa Francisco. Sin embargo, San Malaquías, como estamos hablando de las profecías de San Malaquías, también lo menciona. Dice de que este último Papa, conocido como Pedro el Romano, alimentará a los pobres tras muchas tribulaciones, cosa que se está dando. Las tribulaciones están fuera del Vaticano y dentro del Vaticano mismo. Y también que cuando haya terminado este papado del famoso Pedro el Romano, llegará el ajuste de cuentas hacia el Vaticano, y será destruida la ciudad de las 7 colinas, ¿correcto? Más como se le conoce a Roma. Y es allí, sobre la profecía de Malaquías, que es lo curioso y misterioso. Como que después de este último Papa, Pedro el Romano, o vemos la similitud con Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco I, podemos ver cómo sucederá esta crisis dentro de la Iglesia Católica. Y eso es todo lo que quería decirles esta noche. Mi nombre es Diego Martín Salazar Marín, y si les gustó le dan like.